Hola, esta segunda parte de la clase 10 les va a mostrar cómo lo que vimos desde el punto de vista teórico se aplica en este caso, MATLAB, ¿ya? Entonces, como para hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos conversando, la idea es resolver este problema que corresponde a identificar cómo varía la conversión del reactante A en función del flujo de alimentación de este reactor gaseoso. Y para eso lo que habíamos llegado primero era que el modelo tenía que incluir los balances y una expresión cinética, ¿ya? Que estaba ahí, y por lo tanto teníamos, mediante un análisis de grados de libertad, llegábamos a la conclusión de que este problema tenía un sistema de 5 por 5 y mediante una metodología que se basa en una herramienta que se llama matriz de incidencia, podíamos llegar a la conclusión, voy a saltar esto, de que este sistema de 5 por 5 se podría reducir primero a un sistema de 4 por 4 si nosotros definíamos a priori que A y B iban a ser variables de iteración y que al ser variables de iteración iban a estar siendo actualizadas cada vez que resolvíamos, por ejemplo, un método de Newton, y por lo tanto en cada iteración se conocían, y eso implica que, como esas dos se conocen, en la cinética el valor de R quedaba definido de inmediato. Por lo tanto, esta variable no era una variable que participara dentro del sistema de ecuaciones, porque se podía despejar de inmediato, conocido YA e YB. Bajo la misma lógica también identificamos, ¿ya?, que el YC que aparece en el balance de materia en C y el flujo que aparece en el balance de material inerte también se podían obtener siempre y cuando conocíamos YA e YB. ¿Ya? Porque básicamente observamos que en el inerte, si yo conozco YA e YB, ¿okay?, aparecen como incógnitas la variable f y la variable YC, y al conocer YA e YB, conozco R, por lo tanto también conozco R en el balance de materia eh, por componentes AC, y entonces me queda que aparece un sistema de 2 por 2 que sería balance el F y el YC. Por lo tanto, de acá podemos, aquí hay un sistema de 2 por 2 que podríamos resolver anidadamente o dentro de una iteración de Newton, por ejemplo, conocido el valor de Y e YB. Entonces, eso básicamente yo le había contado que implicaba una secuencia de cálculo, ¿ya? Y esa secuencia de cálculo, me voy a saltar unos pasos, implicaba que íbamos a tener un sistema de 2 por 2 donde teníamos como variables de iteración YA e YB, y balances de A y B para identificar si es que estos dos iteradores convergen hacia la solución. Y para entonces implementarlo, yo les decía que esta función, como es un sistema de 2 por 2 requiere dos iteradores, YA y YB, y me tiene que entregar dos funciones, balance de materia A y balance de materia B, que el método de Newton se encargará de llevar a que estos balances de materia A y AB se vayan a cero. ¿Ya? O sea, básicamente esa es la idea. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero mostrar ahora es cómo se ve esto en MATLAB. Entonces, de manera deliberada, yo dividí estas dos cajas, donde la caja azul representa la función, ya que queremos resolver, y la caja roja representa el método de Newton que va a intentar resolver esa solución, esa función, perdón. Y en azul está adentro aquello que nosotros debiésemos programar para que la función actúe como altímetro. O sea, básicamente, como habíamos dicho, que dado unos iteradores, me indique si es que estamos cerca de la solución o no. Y eso implica entonces que secuencialmente, porque MATLAB y en general la mayoría de los programas que tienen características similares a MATLAB, funciona con una lógica secuencial, o sea, uno tiene que ir avanzando en la transformación de la información desde arriba hacia abajo del archivo o de la función, lo que implica que a partir de la información iterada por el método de Newton, o sea, Y e YD,
yo debiese llegar al final de esta secuencia de pasos a el valor de balances de materia reemplazados en los iteradores. Y para eso dijimos, primero tenemos que conocer R, lo tenemos que despejar. Y luego debemos despejar Y, C y F a partir de esta expresión que estaba acá, que es el resultado de despejar F de este sistema de ecuaciones conocido A y B. ¿Ya? Y con eso entonces, como conozco F, puedo reemplazarlos en el balance de materia A y D, y a partir de eso entonces entregarle esa información al método de Newton, el cual parará cuando la norma sea igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar cómo se ve primero la función, ¿ya? Y cómo esta función se ve en MATLAB, perdón, y cómo esta función se puede relacionar con los pasos que estamos conversando. ¿Ya? Entonces ahora les voy a compartir mi archivo de MATLAB, ya que ustedes lo están viendo aquí, ya que ustedes están viendo en esta zona de acá, y a continuación también les voy a compartir el archivo, o sea, el diagrama que estoy intentando mostrarles de tal manera de ir viendo paso a paso lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, a continuación les voy a compartir también el diagrama para que podamos trabajar con él. Ok, lo que ustedes pueden ver acá representa están viendo a la izquierda de su pantalla el archivo de MATLAB donde está la función, se las voy a mostrar acá, ahí está la función, y al lado derecho de su pantalla están viendo el diagrama en el cual estábamos trabajando. ¿Okay? Entonces básicamente yo les comentaba que el método de Newton, que está implementado en FSOL, implica que va a entregar valores de iteradores, y estos iteradores tienen una dimensión 2 porque son YA e YB. Al final de esta función yo debiese obtener dos funciones evaluadas en los iteradores porque sería un sistema de 2 por 2. Recuerden que los grados de libertad implica que si yo tengo dos iteradores, voy a necesitar devolver dos funciones evaluadas en esos iteradores. ¿Ya? Y los pasos que debiésemos seguir es, conocidas por supuesto también las variables de decisión y los parámetros, entonces a partir del valor iterado de YA e YD, obtener primero R, y si observan entonces en la gráfica, podemos identificar que el valor de R implicaría en el MATLAB que, conocido el valor del iterador, que va a ser iterado, perdón, por el método de Newton, entonces lo que haríamos sería, de manera secuencial, primero transformar esto en nombres de variables que sean más fáciles de implementar, Y, YB, como las posiciones 1 y 2 de los iteradores. También podemos hacer lo mismo con el vector de variables de decisión U. Entonces ahí estaría vector de variables de decisión U, que está compuesto por flujo de entrada, composiciones de entradas, temperatura, presión y volumen. Y los parámetros K y R que estarían en el vector A. Entonces, una vez que conocemos toda esa info, entendemos que en esta función se conoce el valor del iterador porque el método de Newton es el que va a proponer iteradores. Entonces conocemos X, U y alfa. Entonces, una vez que hacemos este cambio de variables para que sean variables que sean más fáciles de recordar, lo que haríamos sería entonces, primera parte, obtener la variable con Y e YD, lo primero que haríamos sería obtener R. Y como lo obtenemos, básicamente lo obtendríamos como la constante K, que viene dentro del vector A, es el primer elemento del vector A, su valor, multiplicado por la concentración de A, que sería YA iterado por el método de Newton, o sea, está dentro del vector X, por P0 partido por RT, donde P0, R y T representan o variables de decisión, que están, por ejemplo, acá en el vector U, por lo tanto son conocidas, o parámetros, como el caso de R, que está en la posición 2 del vector A. O sea, en este momento acá tendríamos, para llegar a R, primero tendríamos que calcular el C sub A, y también tendríamos que hacer lo mismo con el C sub B, acá. Entonces, una vez que calculamos C sub A y C sub B, lo reemplazamos en la cinética y obtendríamos el valor de R. Y con este valor de R, lo que haríamos seríamos entonces despejar F
a partir de este sistema donde están involucrados Y, C y F, ya que está en la pizarra anterior que les mostraba. Y entonces, como tenemos ahora R, F, YA e YB más Y0 más F0 más P0 más T más todos los otros variables que van a mantenerse fijas para la simulación, entonces podríamos, despejando F, que está acá el despeje de F, ¿ya? Que ese despeje lo pueden seguir en la pizarra que estará disponible para ustedes, entonces podríamos reemplazar los valores directamente en el balance de materia de A, porque F0 es conocido, CA0 es conocido, F está despejado, CA está despejado, y V es un parámetro y R es un valor que obtuve acá. Entonces, a la salida de esta función, el primer elemento de F representa el balance de materia A reemplazado. Entonces, de acá entonces podemos decir que F1 es equivalente al balance de materia de A reemplazado en la iteración. Y F2 sería este que está acá abajo, en la parte de abajo de la función, y lo que haría sería mostrar el balance de materia AB reemplazado en K. Y esa es la información que iría al método de Newton. Entonces ahora lo que les voy a mostrar es la segunda parte, que corresponde a cómo implementamos el método de Newton, al cual necesitamos indicarle dónde está la función, la cual es en este caso de 2 por 2. Necesitamos indicarle los iteradores iniciales, lo que implicaría que tengo que decirle cuánto es el valor de IA0 y de IB0 con el cual comenzar a iterar, vector de las variables de decisión y vector de los parámetros. Y eso es lo que aparece en el archivo que ustedes ven acá, donde aquí lo que observamos, tenemos que los parámetros son conocidos y por lo tanto es información que tenemos que definir antes de resolver el sistema, antes de simular. Una vez que definimos los parámetros, se observan constantes, en este caso variables de decisión que se van a mantener fijas para la simulación, y tenemos también las composiciones de ingreso de A y B, del inerte también por si la necesitáramos, ¿ya? Y vamos a darnos un valor inicial del flujo F0, porque de hecho tenemos que iterarlo entre algún límite que nos dé, por ejemplo, la operación del sistema, ¿ya? Y entonces a partir de eso vamos a definir nuestro iterador inicial, X0, que debe tener dos elementos, porque si observan a la derecha ahora, lo que tenemos es un sistema de 2 por 2, por lo tanto el iterador tiene dos elementos, vamos a ponerlo así mejor, con un punto y coma. Tenemos el vector A y el vector de parámetros U, que es el vector, perdón, de variables de decisión. Entonces, ¿qué haríamos? Lo primero que podemos hacer es, en vez de usar el método de Newton de inmediato, podríamos preguntarnos si es que, si nosotros nos damos unos iteradores, ¿qué tan buenos son esos iteradores? Y para eso podemos decir que vamos a probar, vamos a hacer un test de la función, y para eso entonces la vamos a llamar, y la vamos a llamar con sus argumentos. En este caso, los argumentos son X en la primera posición, que vamos a llamarlo con nuestro iterador inicial, que van a ser los valores IA0 y B0, como que no existiera reacción. O sea que IA0 y B, el reactante A y B entró y salió igual. Entonces el primer argumento sería X0, porque vamos a reemplazar simplemente para ver cómo funciona esta función. El vector U que está acá está definido y el vector A que también está definido. Entonces, le ponemos dos puntos y vamos a entrar en el modo de var. ¿Ok? Entonces observamos que el sistema está a punto de ingresar a la función ftest, o sea, estamos en esta zona de acá donde vamos a comenzar a revisar esta secuencia de pasos que tiene que entregarme al final el balance de materia evaluado en el iterador. Y entonces si entramos ahora al ftest, si entramos entonces a la función, necesito ahí un momento, vamos a poner step in para que ingrese a la función, ahora estamos acá. Entonces básicamente notarán que el primer argumento es el x0, el segundo es el vector de variables de decisión y el tercero es el vector de parámetros. Entonces a partir de esta información inicial, fíjense que en este momento, donde está la flechita, estamos justo antes de todos los pasos que hay que seguir en la función. Estamos acá a la derecha de su pantalla. Entonces hacemos
un cambio de nombre de las variables que sí que se sugiere. Vamos a pasar esto, los steps que son básicamente, tenemos ahora las variables con sus nombres que son más fáciles de identificar. Entonces, a partir de estos pasos, yo lo primero que voy a hacer es que voy a reemplazar y evaluar, y entonces lo que obtendría sería acá el valor de R. Entonces estamos acá. Acá está el valor de R, que sería este, que está a la derecha. Entonces, esa R que está ahí representaría en el código la línea 18 de mi función. Y a partir de ese R tendríamos que despejar ahí el valor de F, y para despejar el valor de F, como les comentaba, el despeje está en la línea 24. Entonces con esa info entonces podemos seguir avanzando. Ahí. Luego seguimos al siguiente. Y como tenemos F ahora, R, YA e YB, que son iterados, entonces podemos reemplazar en el balance de materia A y en el balance de materia B. Y podemos observar que las funciones son cercanas a 0, pero no igual a 0, por lo tanto no es solución. Entonces ahora le ponemos un step más para que vuelva al main, y entonces ahí vamos a salir. Y ahí básicamente tenemos nuestro f-test. Nuestro f-test es nada más que nos está diciendo que básicamente si reemplazamos IA e IB0, vamos a obtener un balance de materia en A y un balance de materia en B que no son iguales a 0. Eso es lo único que nos está diciendo. ¿Okay? Por lo tanto, nada, ahí terminaríamos. ¿Ya? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería resolverlo con el fsolve, con el método de Newton. O sea, ahora sí vamos a aplicarle el método de Newton. Y para eso entonces debiésemos llamar a la función fsolve. ¿Ya? Y para llamar a la función fsolve, entonces ahora vamos a sacar de acá porque ya no necesitamos eso. Entonces, para llamar a la función fsolve, yo lo tengo acá comentado, así que lo voy a utilizar simplemente. Necesitamos decirle que queremos resolver esto con el método de Newton, iterando con la función que acabamos de revisar, la cual es una función de 2×2, dos iteradores y dos funciones. Vamos a iterar con el primer argumento, que es el argumento de Y e YD, conocidos los valores de U y A, que están dados por este valor que está acá, partiendo desde un X0. ¿Ya? Y básicamente entonces, una vez que tenemos eso, podríamos calcular la conversión. ¿Ya? Y para calcular la conversión podemos decir lo siguiente. El primer elemento, ¿ya?, de la solución corresponde a YA, porque así lo definimos en la función, que el primer elemento de X corresponde a YA. Entonces vamos a decir que YA solución va a ser el primer elemento de el X solución, siempre y cuando, por supuesto, el método de Newton encuentre solución. Entonces con esa info podemos calcular la conversión, pero para calcular la conversión necesitamos el flujo de salida, ¿ya? Porque la conversión requiere el FA a la salida, y el F es una variable que es interna, que nosotros y nosotras no conocemos, a menos que nos metamos dentro de esta función, porque MATLAB funciona con variables locales. Entonces, como F no se conoce acá afuera, porque acá lo único que nos va a entregar el método de Newton es el valor de YA e YB que resuelven el problema, lo que tenemos que hacer una vez que el problema se resolvió, es entonces reproducir lo que había acá adentro para obtener el valor de F y así obtener el valor de la conversión. Entonces, para calcular eso, diríamos, para calcular la conversión requerimos el valor de F. Entonces, acá está el cálculo que hicimos con el valor de F. Lo podemos obtener a partir de esta expresión que está acá, ¿no es cierto? Donde teníamos, depende de condiciones de entrada y condiciones de salida. Voy a tomar y lo voy a reemplazar acá. La que está acá. Entonces, para calcular F necesitamos calcular estas variables auxiliares A y B, y necesitamos calcular el R, y el R entonces requiere que tenemos que obtener el R a partir de esa expresión que está allá adentro. ¿Ya? Y para calcular esa expresión R necesitamos también definir CA y CB, la cual se obtendría a partir de esta expresión que está acá. Concentración de A y concentración de B con la solución, ¿ya?,
con el valor de P0 que está acá arriba, con el valor de R, que está definido acá, y con el valor de T, que como la temperatura de salida igual a la entrada, la podemos reemplazar por el T0. Entonces con esto obtendríamos, vamos a poner acá un T0 también, si no nos va a dar un error. Entonces con esa info obtendríamos el valor de F y entonces la conversión sería igual al flujo de entrada, ¿ya? Y el flujo de entrada entonces sería el valor de, tendríamos que poner, porque la relación es en moles, entonces tendríamos que definir el CA0 como F0 multiplicado por IA0 multiplicado por P, aquí está el P0, por ahí está, bueno, está el PA0 que también podemos definir como el P0, acá está, sería P0 partido por R y por T0, ¿ya? Así tendríamos la composición, la concentración de A la entrada, y la conversión sería F0 por CA0 menos F por CA dividido por lo que ingresa, dividido por F0 por CA0. Y de esa forma entonces tendríamos la conversión para un flujo F0. Entonces nosotros, por ejemplo, lo vamos a poner hasta acá, le vamos a dar Run, y básicamente vamos a ver primero que la ecuación se resolvió, ¿ya? Que la ecuación se resolvió y la solución son dos valores de las composiciones que son iguales, A y B, porque básicamente entran el ingreso es equimolar, por lo tanto A y B, y la relación de la cinética es la misma, entonces van a ser básicamente iguales, y la conversión entonces la podemos calcular de esta forma, en donde diría que la conversión es eso que está ahí, o sea, 2.7%. ¿Ya? Si por ejemplo tuviésemos un flujo más chico, por ejemplo 1 litro por segundo, volvemos a repetir el cálculo, observaríamos ahora que la conversión es más pequeña. Claro, perdón. Y la conversión que es más pequeña es porque aquí hay un error, porque esta no es la conversión, sino que es la cantidad de A que está a la salida. Para calcular la conversión tendríamos que poner el 1 menos eso. Ahí sí. Entonces ahora sí, entonces lo hacemos de nuevo. Entonces vamos a observar que si es que tenemos un flujo chico, tenemos una conversión grande del 99%, ahora sí, perdón. Y si tenemos un flujo grande, por ejemplo, de 100 veces ese valor, podemos observar que ahora la conversión disminuye. Bueno, de hecho aquí probablemente hay un error que hay que revisar en los cálculos, probablemente ese valor no esté de manera correcta. ¿Ya? Eso lo podemos ahí identificar con calma. ¿Ok? Entonces, como de manera muy genérica, porque claro, aquí falta un paréntesis, si no, no podemos generar ese porcentaje. Ahora sí, veamos ahí si funciona. La conversión es, claro, ahí está, menos de un 1% cuando tenemos un flujo grande, y cuando tenemos un flujo chico, entonces vamos a tener una conversión grande, y eso básicamente es porque el tiempo de residencia es mayor. En este caso no era un 99, sino que era un 62%. Entonces, esto que les muestro es para un solo flujo, para el F0 que está aquí, por ejemplo, 1. Pero ahora si queremos hacerlo para múltiples flujos, entonces lo que podemos hacer es definir un vector que componga todos los posibles flujos que quiero resolver. Y entonces resolver esto para n, siendo n el número de flujos totales que quiero probar. Y entonces cada vez que yo resuelva el problema, voy a guardarlo, la conversión, en un vector. O sea, voy a resolver el problema n veces porque voy a probar n flujos, porque n es la longitud de este vector de flujos de entrada, que son los que quiero probar. Voy a guardar, por ejemplo, también la variable solución, un vector ahí si es que es necesario de la conversión, ¿ya? Y básicamente entonces voy a decir, para cada uno de los elementos, y va a representar los elementos de este vector F0, ¿ya? Vamos a definir que el valor de F0, o sea, vamos a volver a resolver esto mismo, pero ahora cambiando ese valor de F0, ¿ya? Y ese valor de F0 va a ser la posición iésima del vector donde están todos los flujos que queremos probar. Entonces, para cada una de esas veces voy a tener que definir un nuevo vector de variables de decisión, porque vamos a cambiar el valor de F0,
El F-test ya no lo voy a omitir porque ya funcionó, básicamente, eso ya estamos ok. Entonces vamos a solucionar el problema con el F-solve. A continuación vamos a guardar la solución para cada vez que resolvemos esto. Y vamos ahora a calcular la conversión. Primero vamos a calcular f como le habíamos hecho antes arriba, esto es básicamente lo mismo, solamente que ahora es dentro de un ciclo for, lo voy a despejar simplemente, esto es de un ciclo for, donde básicamente este ciclo for que está acá, y aquí la conversión me falta ponerle un 1 menos, el f0 por el ya partido por el f0 por el ya0, entonces sería 1 menos eso, como va convirtiéndose esto que está acá. Y aquí tendríamos un end. Y una vez que tenemos el end, como guardamos cada conversión en este vector, ya lo que vamos a hacer después es que vamos a graficarlo, y para graficarlo entonces podemos usar la función plot, ya que está representada acá, y entonces vamos a mostrarle rápidamente cómo se ve esto, ya, donde básicamente van a observar ustedes que, perdonen, que esto está, necesito ocultar esto, un momento por favor. Esto está por F0 por IA0. Ya está el IA0 que está acá. Aquí está la F0 por el IA0 y esto es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? F por CA. Más fácil aún, creo que voy a copiar y pegar lo que está acá arriba. Así para evitarnos problemas. Entonces tenemos esto que está acá y lo voy a pegar acá. Ajá. Entonces vamos a decir que esta es la solución. Entonces vamos a copiarla acá. Entonces tenemos que la conversión está dada por estos términos que están acá, donde es el XA, me falta entonces a ponerlo ahí. Me falta cambiar el valor, a definir el YA que está acá, y para definir el YA lo que vamos a hacer es que vamos a sacar este y lo vamos a poner acá. Ahí sí. Ahora sí, YA y YB. Y ahora esto todo debiese estar en las condiciones que corresponde. Vamos a ponerle un Smart Indent para que se vea más ordenado, claro. Entonces, si observan, después que soluciono, guardo, asigno el valor de YA y YB, calculo CA y CB, obtengo R, despejo F, calculo el valor de CA0 y entonces obtengo la conversión. Y esa conversión la guardo. Y así lo hago para cada uno de los términos. Entonces ahora sí lo resolvemos este problema. Ahora sí, me falla. El 1 menos era el que estaba ahí mal. Lo que vamos a observar es que para flujos pequeños, el eje de las abscisas está los flujos. Vamos a observar de que la conversión va a ser grande, y a medida que vamos aumentando el flujo, la conversión se va a hacer cada vez más pequeña. Entonces, por ejemplo, a partir de este análisis podríamos decir, si queremos una conversión de un 50%, entonces el punto de trabajo debiese estar en un flujo que debiese ser cercano a 8 probablemente. Si queremos mayor precisión, lo que tenemos que hacer es probar más flujos, por ejemplo, acotados en el rango por ejemplo, de 0 a 10. 0.5 en 0.5 hasta 10. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esto que ustedes observan ahí. Ahí hicimos una lupa en el rango donde se produce el mayor descenso en la conversión, y entonces ahí podríamos definir que para trabajar con un 50% de conversión, por ejemplo, debiésemos trabajar con un flujo de aproximadamente 1.5 litros por segundo. ¿Ya? Si queremos mayor resolución, podemos aumentarla de esa forma. Por ejemplo, que vaya de 0,1 en 0,1. Y entonces lo que va a hacer es que este ciclo for va a resolverse más veces. Por ejemplo, ahí está mucho más, con mucha mayor resolución. ¿Ya? Ok, entonces con esto quiero entregarles como los conceptos fundamentales de cómo se implementa, y les pido por favor que vuelvan a revisar el material, que revisen estos ficheros y que intenten hacerlo por ustedes de tal manera de prepararse para la evaluación. ¿Ya? Con esto terminamos este video de apoyo, y entonces nos veremos la próxima semana. Adiós.